Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias. Gracias por este tiempo que tenemos de estar juntos para seguir reflexionando en el tema de los libros proféticos. Bendecimos a Dios por esta oportunidad que nos dan. Y bueno, antes de entrar en materia, solamente informarles que en la plataforma, ya subí el libro profético que le va a tocar para hacer las reflexiones, las 5 reflexiones. Ajá. Entonces, por favor, cheque la plataforma y es en función de su primer apellido, la letra, conforme está asignado el libro donde vendrá las reflexiones. Habrá letras que tengan 2 libros proféticos o incluso 3 libros proféticos. Ajá. No significa que van a ser 5 de cada uno de los libros proféticos. Van a ser, si les toca 3 libros proféticos, ustedes decidan. Hacen 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 1 y 1, lo que ustedes decidan. Pero el chiste es que tiene que haber una reflexión de esos libros proféticos. ¿Ok? Así es que no se espanten si pensaron que tenían que hacer 5 de cada libro profético. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo le ponía a alguien el libro de Abdías, pues es muy cortito, es nada el libro de Abdías. Entonces, por eso uní con otros profetas, pero de esos libros, ustedes decidan cómo los distribuyen, pero son 5 reflexiones. En el caso del que les tocó Isaías, pues ya, tienen para rato, tienen un montón, o Jeremías o Ezequiel. Muy bien, vamos a iniciar la clase. Hemos visto hasta este momento, queridos hermanos y hermanas, lo que tiene que ver con el tema de los mediadores, las personas, los personajes que aparecen en el texto sagrado como intermediarios entre la voz de Dios, la presencia de Dios, la voluntad de Dios y el pueblo. Ajá. Y el pueblo. Entonces, hoy lo que vamos a ver en esta sesión, vamos a tocar 3 temas pequeñitos, que uno es cómo se relaciona Dios ahora con el profeta. Ajá. Primero identificamos a los personajes y después vemos cómo Dios se va a relacionar con ellos. Entonces el tema será Dios y el profeta. La segunda eh, parte que vamos a ver hablando de la figura del profeta tiene que ver cómo éste se relaciona con su medio, con la sociedad, donde principalmente va a promulgar sus oráculos. Y finalmente estaríamos viendo algunos medios de transmisión que tiene el mensaje profético, cómo se transmite, cuáles fueron las formas, las maneras en que este mensaje se transmitió. Así es que vamos a iniciar con el primero, que tiene que ver con la relación entre Dios y el profeta. Entre Dios y el profeta. Lo comenté ya en la clase anterior. Vimos entonces cómo estos personajes llamados mediadores, cualquiera que sea su denominación, varón de Dios, vidente, visionario o profeta, se constituyen entonces como intermediarios. Pero ahora tenemos que ver nosotros, hermanos, sobre que ahora ellos, estos profetas, tienen un conocimiento especial de Dios, diferente de Dios, del resto del pueblo. Recién ahí creo que vi que vieron la presentación. Yo pensé que ya la tenían, pero recién ahí vi que ya la vieron, ¿verdad? ¿Ahí ya la ven? Está, ¿sí? Buenísimo. Ok, entonces, primero lo que tenemos que ver, hermanos, de manera muy general, es que estos personajes tuvieron un llamado, ¿no? A lo que se le conoce como la vocación profética. Un llamado, una vocación. Y evidentemente estos llamados tuvieron que ser producto de alguna experiencia, puede ser sobrenatural, alguna experiencia
que puede ser tangible, alguna experiencia que los haya puesto en contacto con Dios, que les permita a ellos, a estos personajes, reconocer que están hablando en nombre de Jehová, en nombre de Yahvé. Ajá. Y entonces, antes de que Dios comunique sus oráculos al pueblo, antes de que estos mensajes lleguen a los reyes, a los pueblos, a personas en particular, Dios va a elegir a un hombre. Y también mujeres, porque hubo mujeres profetizas para que cumplan este rol. Hay una elección. Entonces, cuando nosotros hablemos de elección profética, llamado profético, vocación profética, nos estaremos refiriendo siempre en el mismo sentido. La manera en que se cuenta la forma en que Dios llama a las personas. Y tenemos un caso muy emblemático de este tema. Lo que vamos a ver en las clases, hermanos, solamente voy a poner 1, 2 ejemplos a lo máximo. No podría abordar todo el caudal que tenemos en la Biblia sobre los temas propuestos, así que solamente los tomaremos como ejemplos. Y aquí tenemos el caso primero, que es el de el sacerdote Samuel, que también cumplía el rol de profeta, ¿no? Y de juez. En el caso de Samuel, hermanos, se dice que cuando éste ya tiene un uso de razón, Flavio Josefo dice que aproximadamente tenía 12 años, Samuel, cuando escucha esa voz que le dice Samuel, Samuel, él no conoce a Dios, no conoce la voz, ¿no? Porque la narración que aparece en el primer libro de Samuel nos dice que él había estado rodeado de las cosas del templo. Vivía en el templo, estaba cerca del arca, estaba cerca de las cosas de Dios, de los rituales, de la liturgia, pero evidentemente con esta historia nos damos cuenta que Samuel no conocía a Dios. Ajá. Y entonces él tiene una experiencia nueva donde va a recibir una palabra que va a condenar en cierto sentido a el sacerdote Elí. Ajá. Entonces, cuando a la tercera vez Samuel escucha la voz y la segunda vez escucha la voz y va con Elí, Elí entiende que Dios le está llamando. Entonces ahí hay un llamado profético de parte de Dios, porque cuando la tercera vez Dios llama a Samuel, entonces dice, habla Señor que tu siervo escucha. Samuel interpreta que está escuchando la voz de Dios. Ajá. Y entonces Dios le da un oráculo que tiene que ver prácticamente en condenación a Elí y a sus hijos. Un oráculo tan fuerte que dice la palabra que él después ya no quiso a la mañana saber de nada ni de nadie. Él se puso a abrir las ventanas del templo y hacía como que no quería saber ni decir nada, pero Elí sabía que Dios le había dicho algo. Entonces ahí vemos una elección de Dios de una manera sobrenatural, diríamos, que tiene que ver con este tema. Otro ejemplo acerca de cómo las personas fueron llamadas, vemos que en los tiempos antiguos, estos personajes tan famosos en su función de profetas, como Natán, como el profeta Gad, como Agías de Silo, como Elías, como Miqueas ben Jimla, no nos dice nada de cómo fueron llamados. El texto sagrado guarda silencio en función de la forma, la manera en que Dios los llamó para ejercer esta vocación. Así que tendremos en algunos casos una explicación de cómo Dios llama a los profetas, y en algunos casos simplemente aparecerán y se les dará el nombre de profeta. Máxime si son profetas anónimos, pues no conocemos la forma en que
Dios los convirtió para que se fueran sus portavoces. Ajá. En el caso de Eliseo, hay una interesante. En el caso de él, la vocación se produce a través de una llamada humana, ¿no? En el caso de Samuel, vemos que fue una llamada divina. Dios habló, Dios le dijo, Elí, Elí. Perdón. Samuel, Samuel. En los otros personajes, Natán, Gad, Agías, no sabemos si fue una revelación sobrenatural. Pero en el caso de Eliseo, la vocación se hace a través de una llamada humana. Y lo va a hacer a través del profeta Elías. Esta historia la encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16. ¿Alguien estaría dispuesto a ayudarme a leer, hermano, los distintos pasajes que vamos a ir mencionando? Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16. 19:16 dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Luego del 19 al 21, amor, por favor. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Muy bien, gracias. Entonces vemos aquí que la indicación que Dios le da a Elías, ¿no? Viene de parte de Dios, pero Dios no llama a Eliseo. Más bien, Dios lo hace a través de Elías. Incluso no le dice muchas cosas, hace una acción simbólica. Y la acción simbólica que hace Elías es colocar el manto de él sobre Eliseo. Eliseo reconocía a Elías como profeta y considerar ese acto lo hacía una vocación, un llamado, una elección. Ajá, y entonces es así como Eliseo responde a este llamado y dijo, bueno, déjame ir a ver a mis papás y vuelvo. Y se convirtió en uno de los grandes profetas donde hay muchas mayores tradiciones en el texto sagrado de Eliseo que de Elías mismo. Ya ustedes irán notándolo cuando lean los libros de los reyes, se darán cuenta que hay muchas más historias o tradiciones en función de Eliseo que de Elías. Entonces vemos aquí que también a muchos de estos profetas fueron llamados en este contexto. Pero hay otro ejemplo, ¿no? Sobre este punto que tiene que ver con el profeta Amós. Y realmente no conocemos, la vocación o el llamado que Amós tiene, no la conocemos por boca suya. Ajá. No la conocemos por relato suyo o por testimonio personal. Realmente la conocemos a partir de que alguien escribió en el libro de Amós esta expresión. Fíjense, por favor, si alguien me ayuda a leer el libro de Amós, capítulo 7. Está por demás decir que para todos los que están viendo las grabaciones y usamos el texto y alguien lo lee de sus compañeros en clase presencial, no se queden con ello. Por favor, busquen también ustedes. Si están viendo la grabación, busquen, tomen su Biblia, hagan anotaciones, subrayen, pongan algo que les permita ir después, cuando lean su Biblia, saber de qué se trata. ¿Ok? ¿Alguien gusta leer el capítulo 7 del libro de Amós? Yo lo puedo leer. Por favor. Amós 7, verso del 10 al 17.
Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amos, se han levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amos: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Sigo. Y Amasías dijo a Amos: Vidente, vete, huya a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es un santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profetas, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Gracias. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Bueno, vemos el relato de alguien que está dando un testimonio cuando el profeta se enfrenta a Amasías, ¿no? Al sacerdote Amasías. Y entonces, lo único que podemos ver en este relato, que insisto, no es un relato porque no está en primera persona el relato, vemos a un hombre que se deja entrever que está dedicado a la agricultura y a la ganadería y que en algún momento él siente el llamado, ¿no? De dejar su trabajo, es como que alguien lo arrancó de su trabajo y Dios lo envió para que predicara al reino del norte. ¿Cómo sintió Amós esa llamada de Dios? ¿Cómo tuvo certeza de que Dios lo estaba enviando? No hay ningún indicio en el texto sagrado que nos mencione esta situación. Bueno, con estos ejemplos, hermanos y hermanas, vemos que estos personajes de distintos estratos, e incluso ahora sabemos que desde distintas vocaciones de sus llamados proféticos, eh, sienten esta experiencia, creen esta voz, eh, reconocen que otra persona los está llamando a este ministerio profético. Hay una palabra de fe y se cree y se hace. Y me parece que es sumamente interesante, hermanos y hermanas, reconocer cómo este principio de la vocación profética se requería mucha fe, mucha este, certeza, diría yo, esa sería la palabra, la certeza de que el llamado venía de Dios. Ahora, siguiendo con esto, una vez que los profetas han sido llamados, y vamos a ver que en algunos otros casos sí hay evidencia de cómo Ezequiel, Isaías, Jeremías, perdón, serán los profetas que nos dirán con exactitud las revelaciones que tuvieron, las formas que tuvieron de su vocación profética. Pero ahora, una vez que estos personajes han sido elegidos, ¿no? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se comunica Dios al profeta? ¿De qué manera? Y la tradición bíblica en este caso, hermanos, es un poco más clara al respecto, porque dice que es a través, en primera instancia, de visiones y de voces, ¿no? Audibles, diríamos, no sé si es redundancia eso. Visiones y audiciones. Este testimonio lo vamos a constatar en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 11.
Es el 10, hermanos, perdón. ¿En dónde es 10? O sea, 10, 11 No, o no, 12. no, perdón, 10. eso sea 12, 10. Ok, ¿está para leer? Sí, sí, por favor. Dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Otras traducciones dicen que eran visiones que Dios había usado para transmitir su mensaje. Ahora, el profeta Isaías dice en el capítulo 21, versículo 2, si alguien me ayuda a leer. Hola, Dice buenas así, tardes. visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Muy bien. Muy bueno. El 10 ahí se coló, me parece. Solo es el versículo 2. ¿Qué nosotros encontramos en esta parte, hermanos? Bueno, el caso curioso que tenemos en la antigüedad son los oráculos de el profeta pagano Baal. Bien, esa historia se encuentra en el libro de Números. Y lo que vamos a ver aquí es que Dios de entrada en esta historia, Números 23:3, una historia muy interesante sobre Balaam. Bueno, lo que vamos a ver aquí es un ejemplo acerca de cómo concebían los antiguos, cómo concebían la comunicación de Dios a través de un vidente o a través de un profeta. Y esta es la tradición más antigua que tenemos de cómo se concebía esta parte. De entrada encontramos un dato curioso cuando se presenta a contratarlo Balac para que maldiga a Israel. Y dice el texto, hermanos, que él no se quiere comprometer. No se quiere comprometer porque sabía lo que él hacía. Y él sabe que Dios le hablará esa noche durante el sueño, según el capítulo 22. Versículo 8 de Números 22:8. Y él les dijo, dice el texto, estamos en el libro de Números, 22:8, dice, y él les dijo, reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Eso va a ser el primer pedido. Lo mismo va a suceder en el segundo pedido, ¿no? En el versículo 19 del capítulo 22. Y dice, os ruego por tanto que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Las palabras de Dios, hermanos, acá con preguntas tan ingenuas como ¿quiénes son estos que están contigo? Que aparecen en el texto sagrado, ¿no? Es como una respuesta. Forman parte de una manera en que Dios está transmitiendo su mensaje, y la función que tiene aquí el profeta Balaam es que él debe decir solo lo que Dios le diga. Esa es la concepción. Solo puede decir lo que Dios le ha dicho. Y el versículo 20 dice,
Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Balaam lo sabe muy bien. Ajá. En esta historia, Balaam lo sabe muy bien y él lo expresa en el versículo 38. Digo, en el capítulo 22, lo expresa en el versículo 38, perdón, versículo 38, y dice, Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Entonces, estamos aquí ante la presencia de el sentido del profeta, que solo un mensaje que viene de Dios es el que está respaldado por Dios mismo. Y lo que vamos a ver acá, algo muy interesante, es que hay dos formas de revelar este oráculo. Primero tiene que ver con la vista. Ajá. Primero tiene que ver con la vista. Tiene que ser algo visible. Y entonces, antes de que Balaam vaya a pronunciar los oráculos, él se retira y le dice a Balac en el capítulo 23, versículo 3. Miren lo que dice. Números 23, 3. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. En otras versiones, este texto dice, yo voy a ver si el Señor me sale al encuentro. Lo que Él me haga ver, te lo comunicaré. No sabemos si evidentemente estos oráculos, ¿no? Esta visión que pudo haber tenido este profeta llamado Balaam, ajá, tenía que ver con alguna imagen, alguna situación, no sabemos, pero evidentemente hay un sentido de que él tenía que ver algo y entonces lo que él viera se lo iba a comunicar a Balac. Pero también a la par, hermanos, hay un aspecto doble respecto del éxtasis que aparece con los ojos abiertos en cuanto a la mirada. Vean el capítulo 24, versículos 3 y 4. Dice el 24, 3 y 4. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Chequen esta parte, esta expresión. Dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Entonces, en esta expresión de bendición que hace Balaam, expresa claramente, ¿no?, que él es un hombre de ojos perfectos, el que escucha las palabras de Dios y contempla visiones del Todopoderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Estas expresiones o características de los profetas antiguos, hermanos, vamos a ver algunos otros ejemplos de que algo pasaba en ellos, física, mental, emocional, en sus vidas. Y entonces vemos acá, en este ejemplo, que tanto las formas visuales como auditivas son propias de los medios de comunicación que los profetas, en este caso un profeta pagano, mira, pero siempre en función de la voluntad de Dios. Balaam no maldice al pueblo,
sino más bien Balaam bendice al pueblo y eso causa el enojo de Balac. Muy bien. Otra forma que encontramos, hermanos, en el tema de cómo se comunica Dios, las formas en que Él tiene de revelar a estos que han sido llamados por Él, pues es a través de las visiones, a través de los sueños, como hemos dicho. Y esto será una parte muy recurrente cuando se inician los versículos, los versículos de los libros proféticos, ¿no? Que la hacen a su vez de título. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, en Isaías 1:1, que dice, visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Visión de Isaías. Un sueño. Algo va a mirar. ¿Se dan cuenta? Vuelve otra vez a aparecer el efecto visual y el efecto auditivo, porque los profetas verán y escucharán, que serán las formas en que ellos recibirán el oráculo o el mensaje divino. Otro ejemplo lo tenemos en Ezequiel 1, del 1 al 2, cómo inicia este libro, y vuelve a decir lo mismo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, los cielos se abrieron. ¿Se dan cuenta? Hay un fenómeno sobrenatural. Y el profeta dice, y vi visiones de Dios. Vi. Evidentemente, esta visión que puede causar éxtasis en los profetas, ¿no? Los lleva a ellos a entender que es palabra de Dios. Y así, hermanos, si usted lee el libro de Amós, dirá también visión de Amós acerca de Israel. Si usted ve el libro de Abdías, iniciará igual, de la misma manera, visión de Abdías. Si usted lee el libro de Miqueas, también dirá al principio del libro, visión de Miqueas sobre Samaria y sobre Jerusalén. Y si usted lee el libro de Habacuc, también dirá oráculo recibido en visión por el profeta Habacuc. Estas formas, hermanos, donde se van a mezclar los aspectos visuales y auditivos, van a ser muy propios de los medios de comunicación que va a tener el profeta. Y además serán muy comunes a todos. Serán comunes. Ya vimos los ejemplos, Isaías, Ezequiel, Amós, Habacuc, etc. Basta tener entonces presente los títulos de estos escritos proféticos, los que tenemos en la Biblia, nuestra Biblia, para advertir la importancia enorme de la visión como medio de comunicación divina. Es muy importante que notemos esto, hermanos. La mayoría de lo que leemos en los libros proféticos provienen de estas visiones, de estos sueños, ¿no? Que a veces el profeta mira, escucha, a veces sabemos que mira y que escucha, a veces no sabemos qué es, simplemente Dios lo toma para que proclame su oráculo. Pero en esencia, este medio de comunicación está basado en las visiones. Y consecuentemente, hermanos, las visiones no son iguales siempre. Algunas siguen un esquema fijo. No siempre son iguales. Pero algunas de estas visiones tienen este ciclo, diríamos, ¿no? El Señor primero muestra algo. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, el que está en la cita. Amós, capítulo 7. Vamos a ver un ejemplo. El libro de Amós, capítulo 7. Del 1 al 9. Ahí me faltó un 1, hermanos. Es del 1 al 9. ¿Alguien me ayuda a leer? ¿Quiere alguien ayudarme a leer?
Vamos a ver esto y vamos a ver cómo se da este esquema de las visiones. 7 del 1 al 9. Si alguien me ayuda a leer. Pues yo, Sí. buenas tardes a todos. Buenas tardes. Amós 7, del 1 al 9. El Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langostas sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada, pero cuando se acercaba la cosecha principal. En mi visión, las langostas se comieron todo el verde que se veía. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor, perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Así que el Señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. Después el Señor soberano me mostró otra visión. Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor, detente y no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor se retractó de ese plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido, usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de la forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Gracias, Liti. Bueno, como vemos aquí, hermanos, es un esquema que se sigue respecto de las visiones. Hasta puede ser un tanto lógico este esquema, ¿no? Entonces vemos que estos sueños o estas visiones, en primer lugar, el Señor le muestra algo. El versículo primero del capítulo 7 dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. Y le muestra algo, ¿no? En la primera le muestra unas langostas. En la segunda, el Señor le muestra el Señor me mostró aquí, Jehová el Señor llama para juzgar fuego, ¿no? Y dice que los consume un gran abismo. Y la tercera le muestra una plomada de albañil. Entonces, siempre el Señor, en los oráculos, el Señor va a mostrar algo, va a decir algo de algún objeto para después compararlo con la persona a quien va a dar su oráculo. Entonces el Señor muestra algo, luego lo segundo es que a veces pregunta el Señor. Hasta la tercera visión de este ejemplo vemos que en el versículo 8 dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? ¿No? Hay una pregunta de Jehová al profeta. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que ves? Y hay una respuesta de parte del profeta y dice, una plomada de albañil. Entonces, con base en esa interpretación, esa respuesta que da el profeta de lo que Dios le está mostrando, entonces Dios hace la aplicación, diríamos, ¿no? El Señor comunica algo nuevo relacionado con lo que el profeta está mirando. Y entonces, en el versículo 8 dice, ¿qué ves, Amós? Y yo dije una plomada de albañil y el Señor dijo, bueno, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Todos sabemos, hermanos, que la plomada es aquello que los albañiles utilizan para que el muro vaya derechito, ¿no? ¿Qué pasó con Israel? Israel se había enchuecado, Israel se había hecho de lado. Él necesitaba una plomada, pero enderezarlo seguramente sería muy doloroso para Israel, pero Dios no iba a tolerar más lo que estaba haciendo ese pueblo. Entonces, miramos que es interesante la forma en que estos oráculos se presentan y van a ser de manera muy
muy consecutiva. Ahí tenemos el ejemplo, lo dejo ahí en clase para que lo vean, Jeremías 1, 11, 14 y luego el 24. También sigue el mismo patrón, ¿no? De este esquema de los oráculos. A veces, hermanos, a veces lo que hacen los profetas es contemplar objetos reales. Entonces vamos a ver muchas de las profecías que tienen que ver con cestos de frutas maduras. Oye, ellos están viendo algo no como una visión, sino lo están viendo como algo cotidiano, ¿no? Como algo que está allí. Vemos 2 cestos de higo, por ejemplo. Vamos a ver una rama de almendro. Y en algunos casos, como en el caso de Isaías, vamos a ver escenas con personajes celestiales. Ajá. Los carros de fuego, los ángeles, el carbón encendido del altar. En fin, habrá objetos, ¿no? Que tengan que ver con el templo, pero que evidentemente serán muy necesarios para que a través de eso que están viendo los profetas se haga la interpretación del oráculo. Muy bien. Luego, el otro medio que Dios utiliza y que será muy interesante es las palabras. Ajá. Las palabras como tal. Pudieron haber sido audibles o no, o al menos registradas en el texto sagrado, pero las palabras que se pronuncian, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora es pronunciar palabras. Ustedes están recibiendo un mensaje que yo les estoy dando. Ajá. Y esto viene en función de que estoy usando este recurso. No estoy haciendo ningún milagro, no estoy haciendo ninguna acción. En lo absoluto, solamente estoy pronunciando palabra. Bueno, esto pasaba lo mismo, queridos hermanos, con este medio que usaron los profetas para hablar. Y voy a compartir con ustedes una cita muy interesante de un escritor, Grether, que se cita dentro de un libro llamado Vocación y Misión. Y me parece interesante cómo él expresa este medio de comunicación interesante de las palabras. Dice así: en el drama de los libros proféticos, el primer personaje es la palabra. Porque la palabra es lo que resuena, la palabra es lo que quebranta, la palabra es lo que llama la atención, la palabra es la primera que se escucha. Entonces, en todo lo que vamos a ver en los textos proféticos, la palabra está en juego. Ajá. Y la palabra será decisiva para condenar o para maldecir, como vamos a ver ahora. Ya sus versos de apertura nos anuncian que se trata de la historia de una palabra. En todo el cuerpo profético, es la historia de la palabra. Ajá. De ella depende el destino de los pueblos. O sea, que lo salve, o sea, que lo sentencie para condenación. Entonces la palabra juega un papel fundamental, hermanos, fundamental. Porque la palabra será tan fuerte, tan poderosa, ¿no? Que llevará este mensaje de bendición o de maldición. Sigue diciendo este autor, es una palabra dinámica, porque la palabra profética, hermanos, es vida, produce efecto, produce emociones, reacciones, sensaciones, decisiones. Por eso es dinámica la palabra. Ajá. Se apodera con tal fuerza del profeta, la palabra se interioriza con tal impronta en el profeta, que a partir de ese instante en que la palabra se apodera del profeta, hay que definir toda su existencia en términos de esa palabra. El profeta ahora, su identidad, su impronta, su personalidad, va a venir en función de lo que él diga. Y entonces tendrá claro, evidentemente, que este ser, esta esencia, esta imagen del profeta, evidentemente va a venir en función de lo que él pronuncia. Ajá. Por eso es muy importante
la palabra que sale del profeta, de la boca del profeta. ¿Mm? Creo que era una gran responsabilidad para estos personajes, ¿no? Y sobre todo creo que tendrían que haber tenido muy plena conciencia de que su vocación profética era de Dios, porque con base en eso entonces los oráculos que pronunciaban los definían como profetas de Dios. Siguiendo esta cita de este autor, dice, ¿qué es un profeta? Haciendo una pregunta, ¿no? La respuesta brota rápida, sin vacilaciones. El profeta, y me encanta esta definición, y creo que sería una interesante definición que nosotros hagamos, dice el profeta, es el hombre de la palabra. Es el hombre de la palabra. Más allá del profetismo carismático que vimos en los primeros tiempos, ¿no? Con los profetas que hacían acciones sobrenaturales, esa palabra va de ese mensaje que ya no estará tanto relacionado con aspectos sobrenaturales, ahora estará fundado en el poder y la autenticidad de la palabra. ¿Mm? Y entonces dice, el profeta es el hombre de la palabra porque la expresión de Bar Chavé o de Bar Elohim, que es decir, palabra de Jehová o palabra del Señor, como se traduce, de Bar o Dabar, es palabra. Entonces, esta expresión, palabra de Jehová, palabra del Señor, aparece 241 veces en todo el Antiguo Testamento. Devar Yahvé o Devar Elohim aparece en el texto del Antiguo Testamento 241 veces. Y fíjense, de esas 241 veces, en 225 de ellas se refiere a la palabra recibida o proclamada por un profeta. Por eso el mensaje del profetismo, de los oráculos de Dios, estarán basados esencialmente en la palabra. Ajá. Por tanto, se puede afirmar que Devar Chapé o Devar Elohim es casi siempre un término técnico para referirse a la revelación profética de la palabra. El profeta va a desarrollar la palabra. Un segundito, hermanos, por favor. Un segundo. Hora de recreo. Sin duda, Doris. Aprovecha en tomar agua, o buscar el mate. Vamos a aprovechar el break. Acá con un té con limón y jengibre andamos mal de la garganta. Ay, Liti. Bueno, el clima no acompaña. Tal cual, frío, calor, humedad. Sí, la verdad que acá muy frío a la noche y a la mañana y hoy ya después de las 12 por ahí subió bastante la temperatura. Ahí complica. Acá está ventoso, pero bueno, en la sombra, adentro, depende, sentí frío. Si no, está como calor, viento norte. Claro, hace calor, pero hay un viento muy fuerte afuera, entonces
ya no sabe uno salir con suéter o sin, con manguita nada más, ay, no sé. Bueno, perdón, hermanos, ya volví. Discúlpenme. Tuve que atender algo que sí o sí necesitaba decir a alguien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, con base en esta definición, ¿no? Es muy interesante ver la función que tiene la palabra, pronunciar la palabra, ¿no? Las letras, los conceptos, las oraciones que saldrán de la boca del profeta, porque evidentemente todo cae, el peso del oráculo del profeta cae en respaldo de Dios. O sea, Dios tiene que respaldar esa palabra. Por lo tanto, me parece que el mensaje profético en el texto sagrado es muy importante. Y esta expresión ya la vemos encontrada en el segundo libro de los Reyes. Esta expresión del profeta como palabra la encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículo 12, cuando Josafat le dice a Eliseo, 3:12, y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Es decir, la palabra de Dios está con él. Entonces, era muy importante este entendimiento o esta función o este recurso que toma el profeta para proclamar el mensaje divino a través de la palabra. Ahora, ¿de qué manera uno puede formular estas palabras que en muchos casos es un misterio? Porque recuerden que Dios sigue siendo un misterio en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Es un misterio, es cómo hacer para que este misterio, qué fórmula se puede utilizar para que este misterio se haga comprensible. Y entonces tenemos, hermanos, dos fórmulas que se utilizan, dos fórmulas. La primera es esta que aparece en la pantalla. En esta primera fórmula se utiliza la expresión vino la palabra del Señor a, o otra expresión en ese mismo sentido, me vino la palabra del Señor. Estas fórmulas aparecen en el texto profético en un total de 130 veces. 130 veces se pronuncia la palabra, vino la palabra del Señor a, o me vino la palabra del Señor. Y en esta otra fórmula, o esta expresión, diríamos, de expresar el misterio, de decir el oráculo, dice, y me dijo el Señor. O dijo el Señor a. Estas dos formas, hermanos, se usan en el texto sagrado 103 veces. 103 veces. En total, podemos decir que en 233 ocasiones se indica que la palabra de Dios viene a alguien, pero casi siempre esa palabra viene al profeta. Vino la palabra del Señor al profeta Habacuc, ¿no? O Amós dice, me vino la palabra del Señor. O Isaías dice, y me dijo el Señor. Y otro texto, dijo el Señor al profeta Eliseo. Entonces, en estas 233 veces, la fórmula que se emplea es para indicar que esa palabra va a venir a alguien. Va a estar reposada en alguien, va a caer sobre alguien. Y evidentemente, en la mayoría de los casos, siempre es en función del profeta. Siempre, en función de esta figura. Y él va a ser él quien revelará esa palabra que le vino a su vida. Y la segunda manera de expresar este misterio de Dios, este oráculo, se agrupa en 4 fórmulas. En 4 fórmulas. O en 4, sí, fórmulas o maneras de decir. La primera es
Así dice el Señor. Esta expresión aparece 425 veces en el texto profético. Así dice el Señor. Oráculo del Señor o palabra de Jehová, ¿no? Que a veces se traduce así en nuestras Biblias, Reina Valera. Palabra de Jehová o oráculo del Señor, 365 veces aparecen en el texto sagrado. La tercera fórmula es dice el Señor. Dice el Señor, 69 veces. Y 41 veces en el texto profético está la expresión habla el Señor. Habla el Señor. En resumen, queridos hermanos y hermanas, 900 veces se subraya que la palabra transmitida no es ocurrencia personal. Tampoco es fruto de las propias ideas del profeta, sino que estas 900 veces, ¿no?, nos dan la certeza clara, total, contundente de que ese oráculo es palabra de Yahvé, palabra de Dios, oráculo del Señor. Así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Es Dios quien está detrás de la palabra, ¿ah? Detrás de la palabra. Muy interesante cómo estas expresiones rondan todo el cuerpo profético. Y vamos a ver, hermanos, que esta palabra tiene ciertas características, ¿no? Ciertos rasgos. Y el primero que vemos es que la palabra puede ser despreciada. Esta palabra, ¿no?, que viene de parte de Jehová, que así ha dicho el Señor, que vino al profeta Ezequiel en este caso, no siempre es bien aceptada. Esta palabra es despreciada. Dice Ezequiel 33:32. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esta es una de las características que tiene el texto sagrado. Acuden a ti en tropel y mi pueblo se sienta delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no las pondrán por obra. Eso dice Ezequiel. Entonces, no siempre la palabra de Jehová es aceptada, ¿no? Hoy si la palabra de Jehová hablara como en los tiempos proféticos, no sé si la aceptaríamos todos, ¿no? Seguramente habría también gente que se opondría a la palabra. A veces el predicador hace las veces de profeta en el púlpito, trae palabra de Jehová cuando es palabra de Jehová, ¿no es cierto? Y hay gente que se opone a ella, se opone a esa palabra. Otra característica de la palabra, hermanos, es que esta no siempre se cumple en el tiempo, puede retrasarse. Y vemos un claro ejemplo en la experiencia que tuvo el profeta Jeremías en el capítulo 42, donde dice la experiencia de huir. Resulta que mataron al gobernador Godolías, puesto por Nabucodonosor. Y entonces, ahora quienes mataron a este gobernante están temerosos porque seguramente van a, pues Nabucodonosor se va a enterar y los va a matar. Entonces le piden a Jeremías que consulte a Dios. Le dijeron al profeta, versículo 2 de Jeremías 42. Dijeron a Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto para que, versículo 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Entonces ellos le pidieron al profeta que consultara al Señor sobre qué tenían que hacer, quedarse o huir. Entonces el profeta dice, ok, voy a orar a Dios y lo que él me diga, yo les diré y no les voy a reservar ninguna palabra. Pero resulta, el versículo 7 dice que aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y les dijo, diles que no se vayan, que se queden, que yo los voy a cuidar, que yo los voy a proteger, que no les va a pasar nada y demás. Pero resulta que estos cristianos estaban más desesperados que
argentino con la inflación que ahora tenemos, ¿no? Estábamos re desesperados. Entonces no quisieron esperar. Y después de 10 días le dijeron al profeta, nada, no te creemos nada. Capaz si vos nomás nos estás diciendo eso para que nosotros nos quedemos, pero pensamos que no es palabra de Dios. Así es que agarren sus bolsos y vámonos a Egipto. ¿Ah? Entonces a veces la palabra, hermano, no siempre se da en ese momento. O sea, tardó 10 días. O sea, 10 días Jeremías tardó en que Dios le contestara. Pero el pueblo no esperó, se desesperó. Y una característica más, hermanos, en cuanto a la palabra, es que muchas veces esta será muy dura, muy dura. Por eso les decía que la palabra profética siempre trae una reacción. Ajá. Y una reacción muy fuerte, porque la palabra es fuerte. ¿Y alguien gusta leer, por favor, Habacuc 3:16? Habacuc 3:16, si alguien gusta leer, espero que no estén buscando en Génesis. Sí, ahí ya estoy, ¿eh? Ya lo encontré. Habacuc 3:16. Al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. NTV. Gracias. Gracias, Leti. Entonces, fíjense cómo el profeta tiembla ante la palabra, ¿no? Se conmovieron mis entrañas, dice Reina Valera. Temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Y hay angustia en el corazón. Entonces, cada vez que el profeta recibe palabra de Jehová, esta palabra lo conduce a sentir este tipo de emociones y de sensaciones. Ajá. Es una palabra dura para el profeta. A veces esa palabra, hermanos, perdón, a veces esa palabra vendrá como voz de león, ¿no? Como lo pasó con el profeta Amós. Será una palabra muy fuerte, como el rugido de un león, dice el profeta, ¿no? Vino a mí palabra como rugido de un león, o sea, no sé si alguien se ha encontrado con un león, pero seguramente que cualquiera de nosotros moriríamos de un infarto por eso. Y finalmente, la palabra tiene diversos cauces, diversas formas en que llega. La palabra de Dios no llega solo de forma misteriosa en el sueño, en la visión nocturna. No siempre se utilizan los sueños de parte de Dios. Dios siempre habla a través de la vida, de las cosas cotidianas. Recuerden que los profetas estaban insertos en una vida propia, en los hechos cotidianos, en las personas que los rodeaban, en sus acontecimientos, en sus historias familiares, en sus hijos, en la relación con sus vecinos, ¿no? Con el rey, con los sacerdotes, con el templo, en fin. El profeta no vivía en una burbuja de oro, sino que también a través de la cotidianeidad nosotros encontramos grandeza de Dios, como lo hizo el profeta. Y entonces, por ejemplo, vamos a encontrar una profecía que habla acerca de las manos del alfarero que rompe un vaso inútil, ¿no? El profeta va, sube y conoce que hay un alfarero y dice Dios, bueno, anda, ve y mira lo que él hace. Vamos a ver que el profeta hablará de la rama de un almendro, de los cestos de higos, unas botas, ¿no? Unas botas que van a figurar a Siria, el imperio asirio, que van a pisar con mucha fuerza. Seguramente al profeta le encantaban las botas. No sé si había, pero así dice. Habla de pueblos oprimidos que esperan ser liberados de los imperios, ¿no? Pueblos que rodeaban a mismo Israel, ¿no? Pero había otros pueblos que también eran oprimidos por parte de las potencias mayores, y vamos a ver profecías sobre ello. Hablan sobre los campesinos pobres, rechazados en el tribunal de justicia,
El profeta estaba muy cerca de la corte, muy cerca de, ¿qué hoy diríamos? De la comisaría policial, de gendarmería. Estaba muy cerca de los tribunales. Y él veía cómo los pobres eran rechazados porque pues no tenían plata y ganaban los ricos. La familia despojada de su casa porque evidentemente el soborno, el cohecho eran muy propios de los jueces de Israel, muy propio, ¿no? De las autoridades judiciales. Se dejaban corromper increíblemente. Eran despojados de su casa, de su campo, el niño que era vendido como esclavo y que no había ninguna conmiseración al respecto. Los profetas ven todo eso, viven con eso, es parte de su realidad social. Y finalmente vemos a los profetas hablando de espadas que algún día se convertirán en arados y lanzas que algún día se convertirán en podaderas. Entonces, a veces el profeta echará mano de estas circunstancias y no siempre será en función de una visión o de un sueño. Y de esta manera, hermanos y hermanas, nosotros encontramos la manera en que Dios se relaciona con el profeta. Cómo empieza a tener ese contacto, de qué manera el profeta empieza a tener conciencia de que lo que está pronunciando es palabra de Jehová. Echará mano de esta palabra, este recurso que tiene, y la dejará escuchar. No siempre la palabra tendrá efectos deseados, ¿no? Pero siempre la palabra se proclama. No se sabe el resultado, porque eso dependerá de la voluntad de los seres humanos, pero lo que sí se sabe es que la palabra no termina, no termina. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, hermanos, sobre el tema. ¿Quedó entendido esto? ¿Alguna pregunta? Está claro, pastor. Buenísimo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, no sé si lo vamos a mirar más adelante, pero ¿en qué momento deja de haber este tipo de revelaciones, se puede considerar, o de visiones a los hombres para dejar de profetizar en este sentido? Bueno, entendiéndolo como lo estamos leyendo en el texto bíblico, ¿no? De decir, alguien decía, Dios me reveló, o Dios me habló para que yo dijera. Hoy en día es re común, bueno, creo que a lo largo de la historia se ha dado, ¿no? Pero ahora en nuestros días nos pasa mucho que vemos un sinfín de gente que dice ser profeta, ¿no? Dice hablar a través de lo que Dios les ha revelado, o más bien palabra que Dios les ha revelado, cosas. Entiendo que muchas son, como lo veíamos en la clase de lunes, ¿no? Que decía que si no se cumplía, obviamente no era palabra de Dios, pero ¿hay algún registro? ¿En qué momento deja de haber este tipo de revelaciones de Dios a los hombres para profetizar? Bueno, en el caso del Antiguo Testamento, según la fe judía, ellos consideraron que el espíritu de profecía se cierra en la época de Esdras Nehemías. Entonces, todo lo que entra dentro de ese periodo, el periodo persa, hacia atrás, hasta Moisés, entienden que hubo espíritu profético, que Dios fue quien se reveló. Por eso es que los libros que aparecen en la época griega, la tradición judía no los acepta porque cree que el espíritu de profecía se cerró. Entonces ya no hay más inspiración. Por eso el canon hebreo se cerró. No hay otro hombre que se levante y que se atreva a decir, así ha dicho Jehová, ¿no? Y haga las veces del profeta. En la cosmovisión cristiana, nosotros entendemos o se entiende que esta revelación se abre, ¿no? Se abre para los escritores sagrados. Ellos son, Jesús se fundamenta como un profeta,
un profeta que hace milagros, un profeta que imparte sabiduría, un profeta carismático, un profeta que anuncia el reino, etcétera. Y se entiende que el espíritu de profecía de este nivel, de esta característica para fijar texto sagrado, se cierra en el año 100, en el primer siglo, ¿no? En el primer siglo, que es el tiempo donde ya no se escribe más texto sagrado. Donde se entiende que los 27 libros que nosotros conocemos se escriben dentro de ese periodo. Puede ser entre el 100, 110 aproximadamente. Entonces, cuando se cierra el canon, la iglesia primitiva entendió que ya no había más espíritu de profecía que fundamentara palabra de Dios, que hiciera palabra de Dios, que produjera palabra de Dios. Por eso nuestro canon también ya es cerrado. Ya no aceptamos nosotros más palabra de Dios, más la que está escrita. Lo que hoy se hace, básicamente, no viene en función de ser nueva palabra de Dios, aunque muchos lo plantean así, porque varias de las cosas de estos autonombrados profetas tienen un sentido en el texto sagrado, solo que algunos ya se pasan de la raya, ¿no? Y creen conocer una revelación diferente. Nosotros entendemos que lo que está en la escritura es lo suficiente para que lo que Dios ha querido revelarnos. Y entonces lo que ahora nosotros no tenemos es revelación divina. Nosotros no tenemos revelación divina. O sea, Dios no dice, ahora me voy a revelar para decirles algo nuevo, algo que se me olvidó decirles antes. Lo que nosotros ahora tenemos es inspiración divina, iluminación divina. Ahora nosotros, a través del Espíritu Santo, Él nos ilumina para entender su palabra, para entender estos oráculos, ¿no? Él nos ilumina. Entonces, a partir de eso, sí, somos iluminados, somos alumbrados por el Espíritu Santo para entender esta literatura sagrada. Pero esa inspiración no tiene nada que ver con lo que se entendía en el tiempo antiguo de ser vidente, de escuchar palabra de Dios como tal, porque es lo que ahora se entiende mucho en el mundo, sobre todo los carismáticos. Hablan mucho de la planta me habló, ¿no? Algo como lo que leíamos de las copas de los árboles, y ese tipo de cosas. No, incluso hasta decir, ay, soñé esto y quiere decir que Dios me dijo. A veces incluso hasta uno mismo lo llega a pensar, ¿no? Decir, ¿y será que Dios me habló? ¿Será que Dios me está diciendo por dónde o cómo hacer? Eso ya no es en ese sentido, o sea, no es, se puede decir bíblico, no es palabra de Dios. Una cosa es ser inspirados y otra cosa es decir, bueno, Dios me habló en mi sueño o a través de... Bueno, yo lo único que puedo decir, hermanos, es que yo no puedo limitar el actuar de Dios. Dios es soberano y creo que hasta la fecha Él puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, de la manera que Él quiera. En ese sentido, nunca negaría la intervención divina y diría, no, bueno, ahora Dios ya está atado de manos y ahora tiene que sujetarse a lo que Él escribió. Dios es soberano, Dios es Dios, ¿no? Sin embargo, creo que en nuestra concepción religiosa o cristiana, nosotros no es que seamos inspirados, tal vez utilicé mal la palabra, realmente lo que quise decir era iluminados por el Espíritu Santo. Ahora somos iluminados por Él para entender su palabra, ¿no? La inspiración divina fue para los escritores sagrados. Ellos fueron inspirados por Dios. Dios les sopló la palabra. Ahora nosotros somos iluminados a través de ese texto sagrado para conocer más a Dios. O guiados, se puede usar también la palabra. Guiados, iluminados, llenos de su espíritu para entenderlo, etcétera. Pero pensaría en mi humilde entendimiento que lo que está escrito en la palabra es suficiente. Pienso que ya no hay más revelación de Dios, ¿no? Y lo que ahora alguien se atreva a decir, bueno, yo
en mi entendimiento, no estaría dentro del parámetro divino. Ujú. Gracias, gracias. Pichado, Permiso, pastor. Sí, Marisa. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Estoy a pocas cuadras de su casa, ¿eh? Ah, bueno, vení a tomar la clase. Aquí compartimos la clase. No, en primer lugar, quería comentarle que estamos volviendo de posada con los estudios de Alfredo y gracias a Dios salió todo bien. Así que, Gloria a estamos Dios. haciendo una... Amén. No, mi pregunta era, por ejemplo, hay muchas iglesias que, por ejemplo, por lo general la rama de los pentecostales, ¿no? Que ellos tienen mucho eso de que Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que hiciera aquello. O sea, la otra vez fuimos a un culto que nos invitaron y, o sea, todo el programa nos hablaba que Dios le dijo esto, Dios me dijo que yo vaya, yo escuché la voz de Dios, decían, y lo hablan de una manera, pastor, que si uno más o menos es medio, uno entra a creerle. Yo digo, por eso tanta gente sigue, porque ellos creen en eso. Y ahora, ¿cómo entender esa parte, no es cierto? Digamos, ¿cómo hablar unas personas así que ellos hablan de tal manera que le hacen creer a la gente? Digo, es difícil explicar a ciertas personas así, porque ellos están convencidos de eso. Sí, la verdad que es una buena labor que hacen sus dirigentes enseñándoles esa doctrina, a veces desde pequeñitos, ¿no? Ya desde pequeñitos nacen con esa doctrina, ¿no? De que es el profeta, de que es el apóstol. Lo sé porque también tengo amigos que son así y uno los escucha y no hay manera de que entren en razón, ¿no? No hay manera. Vos les explicas, pero dicen, no. Es que el espíritu profecía todavía está. Tenemos muchas iglesias, ¿no? Una iglesia muy grande, la iglesia adventista, la iglesia del Mormón o la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia pentecostal, etcétera. Yo en lo particular, hermanos, creo que tendríamos que atenernos solo al texto sagrado y sobre todo porque me parece relevante que el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, hable acerca de esto, ¿no? Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pienso que estas palabras con las que cierra el canon sagrado, ¿no? Me parecen iluminadoras porque es un texto profético, dice estas palabras de la profecía. Y dice, lo que está revelado no necesita más añadidura, ni quitarle ni ponerle. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de personas que creen esto? Que lo que ellos no saben es que las emociones nos juegan malas pasadas. Y lo que ellos no saben es que cada uno puede pensar lo que quiera de sí mismo, ¿no? Lo que quiere de sí mismo y elevarlo a ser palabra de Dios cuando realmente es una emoción, ¿no? Cuando realmente es algo que incluso muchos han profetizado cosas para sus intereses, ¿no? Para sacar provecho de ellos mismos. Entonces no viene en función de la palabra de Dios. Realmente la gran mayoría de estas personas vienen en función de la manipulación que deben de tener hacia las personas. Porque si ustedes creyeran que yo fuera un profeta, yo tendría que decirle, bueno, hermanos, yo soy el profeta y Dios me reveló anoche que ustedes tienen que darme, no sé, la mitad de su salario, me lo tienen que depositar porque es palabra de Dios y si no, se van a ir al infierno, casi, ¿no? Realmente lo estoy haciendo en función de mi interés, no en función de la palabra de Dios. Y creo que eso es lo peligroso de este tipo de teologías. Que uno se deja llevar por sus emociones, por sus intereses, por sus manipulaciones, etcétera, etcétera. Y creo que es ahí donde tendríamos que tener caso. Clelia dice, incluso en la propia iglesia a veces los que llevan el sermón dice, es que Dios les dijo, los reveló. Tenemos un caso en la iglesia, es un hermano que justamente viene de una iglesia pentecostal. Sí,
Yo muchas veces empleo esta palabra, ¿no? El Señor me ha dicho, porque en esta iluminación que tengo del texto sagrado, yo lo que voy a decir es lo que está en la palabra. Dios me dijo, me reveló, pero en su palabra. Ajá, en su palabra. Y para mí es revelador, porque no lo había yo visto antes, ¿no? Pero ya cuando alguien lo dice diciendo, no, yo hago a un lado la palabra de Dios y lo que yo les voy a decir es de mi ronco pecho, ¿no? Es de mí mismo, entonces ahí hay falsos profetas. Y vamos a ver un poco de la siguiente hora sobre esto. Cuando alguien dice, Dios me reveló, ok, ¿qué te reveló? Ah, lo que dice su palabra en el libro de Apocalipsis 22. Ah, buenísimo. Vamos a ver qué el Señor nos revela a través de su palabra. Pero si dice, el Señor me reveló que hoy, ¿no? Por ejemplo, soy el pastor de la iglesia y entonces todas las chicas solteras tienen que tener relaciones sexuales conmigo. Tienen que acostarse conmigo. Eso sucede, hermanos, ¿eh? En muchas iglesias sucede. Muchos pastores que tienen ese tipo de actitudes dicen, bueno, su hija, hermano, Dios me reveló que su hija, para que sea una buena mujer y esté protegida, tiene que pasar una noche conmigo. Eso no es palabra de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, si todo lo que decimos está en la palabra, vamos a ver un texto que dice, no recuerdo dónde dice, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Si no dicen conforme al texto bíblico, es que todavía están así. Bueno, Karina dice, tuvo un vecino que una oportunidad en una primavera tenía que cosechar el té, cayó una helada terrible y dijo que Dios cosechó por él. Y bueno, que dé su diezmo entonces nomás. Lo digo con mucho respeto, porque a veces hay cada cosa que sacan, hermanos, que por más que quieras mantener la seriedad, no podés. Te da risa. Decís, por favor, no, ¿dónde cabe eso? Pero la gente lo cree. O a veces dices que soñó. Yo me bajo de miembro. Bueno, ya está ahí en el chat. Lean lo que está allí. Bueno, entonces, pensaría, queridos hermanos, vamos a tener una clase al fin, no sé si va a ser en Profetas o tendrá que ser en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento aparecen los profetas? Y recuerden que yo inicié la clase diciéndoles una pregunta. ¿Actualmente existen los profetas? Entonces, de a poquito vamos a ir explicándola. Hasta ahorita, en este sentido de los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por Dios, no existen más. No existen más. Pero vamos a ver una respuesta. Sí. Es que ayer igual escuchaba yo un comentario de alguien que compartía de un ex hermano de la iglesia que se salió, que dejó todo su ministerio y dejó la iglesia como tal, renunció a ser miembro, porque decían supuestamente que Dios le había revelado que tenía que dejar la iglesia e irse a otra denominación. Entonces, también por eso digo, no sé si son, como lo acabas de explicar, son cosas que uno hace por conveniencia, más allá de que realmente sea algo que Dios te hable al corazón, por decirlo, ¿no? Es decir, no sé cuál sea su interés. A veces muchos salen de la iglesia porque saben que tienen un pecado y que lo van a descubrir y antes de que lo descubran salen. Y entonces dicen, no, Dios me reveló que me tenía que salir. Bueno, no quieren salir bien librados, pero bueno, creo que no está bien. Bueno, vamos a tomar 5 minutitos de receso, porque si no luego ustedes me retan. Entonces vamos a tomar 5 minutitos de receso y venimos a la siguiente clase, ¿está? 5 minutos, nada más. Reloj en mano.